Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al primer desmontaje del año de Paraíso 2025. Un aplauso. Creo que casi todos son miembros de Paraíso, saben lo que son los desmontajes. Para quienes no y se acercaron por la obra, Paraíso es un club de artes escénicas que tiene un estreno de teatro, danza o performance por mes. Pero además del estreno, la idea es indagar alrededor de las obras. Así que la primera pregunta que queríamos hacer es ¿qué significa para vos pensar la música como dispositivo performático? Después vamos abriendo con todos, pero digo... Digamos, yo tenía una pregunta que justamente tenía que ver con cómo construir una dramaturgia desde el sonido, como pensando un poco en invertir quizás cierta forma de trabajo a la que venía habituada hace muchos años, que era como trabajar en obras escénicas de teatro, danza o en audiovisuales, en cine, pensando como el diseño sonoro y la música en la escena o para la escena. Y pensaba, bueno, ¿cómo sería si el foco estuviera puesto en el sonido y de esa manera sí construir como un dispositivo performático a partir de lo sonoro como conductor de la escena y como motor de la escena. Y a partir de ahí desplegar los elementos, ¿no? Y pensaba... bueno, digamos, yo participé el año pasado de un programa que se llama La Escuela de Invierno, en el que teníamos maestras y maestros de las artes escénicas y de la composición, la música. Es un programa de formación en nueva ópera, y en ese momento tuve charlas con distintas personas, y en ese momento hablé con Benjamin Piekut, que es un musicólogo, que charlando de todas estas cuestiones, él me dijo algo que me pareció muy interesante, que me habló del concepto de armonía expandida. Me decía, lo que por ahí estás pensando, me decía, tiene que ver con una idea de armonía expandida, como que en la música, cuando uno piensa en armonía, es la superposición, o sea, es lo... A ver, en música por un lado tenemos lo que sucede de forma horizontal, puede ser, no sé, una melodía, que es como una sucesión de sonidos, y lo que sucede en forma vertical, que es la armonía, que es como superposición de cosas, y bueno, normalmente nos hablamos de acordes, y entonces esta nota más esta nota más esta nota, individualmente son cada una un sonido, pero además forman una cosa, una entidad que decís, no sé, se le pone un nombre, do mayor. Entonces, la idea de armonía expandida pensada en escena, como decir, bueno, ¿cómo pensar esa combinación de elementos más allá de, o sea, él me decía, pensar quizás cómo se comporta la música y el sonido, o cómo pensamos la composición, y trasladar eso a la escena con todos sus elementos, no solamente con los sonidos. O sea, pensar musicalmente la escena, de algún modo, pero no solamente por pensar en sonidos, sino pensar con una cabeza que piensa en cómo se combinan los sonidos, digo, en términos tímbricos, espaciales, de dinámica, o sea, algo de poner ese pensamiento a funcionar en la escena, entonces el dispositivo pensado desde ese lugar. Entonces, bueno, la conjugación de lenguaje como eso, los cuerpos en escena, los sonidos, las luces, el vestuario, la tecnología, las imágenes, las pantallas, digamos, todo eso pensado como una composición. Bueno, el que habla mucho de eso también es Kagel, Mauricio Kagel, que es compositor argentino, que Cage decía que, o sea, el mejor compositor europeo es un argentino y se llama Mauricio Kagel. Y Kagel, él habla de esto, específicamente él habla mucho del teatro musical, que es algo que él desarrolló, y hablaba un poco de esto también, como decía, bueno, como la idea de pensar eso, musicalmente la escena en este sentido. Y un poco, bueno, ese era un poco el desafío. ¿Te desarrolló esto más de Kagel? Si lo puedes desarrollar un poquito más. Sí, a ver, hay como una discusión en música que siempre tiene que ver como con la música absoluta y la música programática, como la música en sí misma, ¿no? Como que no... La música para escuchar. La música para escuchar. Eso sería lo que conocemos como música... música pura. Pura, digamos, ¿no? Y la música programática, que es como que depende de un programa o sea, de ideas previas, puede ser un texto... existió en un momento, o sea, en el siglo XIX estaba lo que era el poema sinfónico, que era como un texto que daba pie a una música. Entonces, ese texto como que le daba las ideas al desarrollo musical, o a veces sí, puede ser un argumento, pero como ideas previas o ideas que puedan como disparar después la música pensada quizás un poco más narrativamente en base por ejemplo, a estas... la música de una película es música programática, o sea, música de teatro puede ser música programática. Sí, de algún modo sí.
digamos, no, perdón, porque no, sí, no, sí, pero me interesa sí, porque no es algo que desde sí, la claro, escena porque no es muy esté tan comunicado, entonces me interesa como... Sí, exacto, sí, porque no es claro, o sea, no es la música eso, pura en sí misma, que es solo para ser escuchada. Como que no hay otros elementos que te estén dando ninguna clave sobre eso, sino que es escuchar. Y un poco Kagel lo que dice es que él empieza a cuestionar esta idea de como de la pureza en ese sentido, y dice, bueno, digamos, él dice, yo como compositor quiero pensar la escena también con una cabeza de compositor. Digo, un poco esto que les comentaba, que un poco me empezó a pasar a mí, pero quizás de trabajar mucho en escena y de decir, bueno, a ver, cómo pensar la escena en ese sentido también. Digo, finalmente uno cuando trabaja con música está pensando eso, ¿no? Como en cosas que en realidad quienes trabajan, yo he trabajado con un montón de directoras, directores, dramaturgos, y piensan muy así, quizás sin saberlo, como cuando estás pensando en texturas, en tímbricas, en espacios, en dinámicas, o sea, tiene que ver con cuestiones que son bastante intrínsecas a lo sonoro. Entonces, bueno, él decía eso, como algo de pensar la escena, y también un poco algo de una conciencia de la escena, que a veces la música, en su intento de pureza, deja de lado, pero que es inevitable. Así como es inevitable lo que suena cuando uno está en una experiencia escénica, por más de que vos digas, bueno, yo, no sé, estoy haciendo acá una obra y acá suena una heladera, bueno, pero no es parte de la obra. No, sí es parte de la obra porque suena. O sea, va a sonar, la gente que está la va a escuchar, entonces, digamos, o la haces parte o la desenchufás, no sé, digamos. Son dos opciones. Y un poco lo que pasa al revés es lo mismo. ¿No? Como algo de decir, bueno, digo, los conciertos muchas veces, bueno, no sé, tienen una quizás más voluntad solo sonora musical, entonces es simplemente que no es porque tengan que estar pensando, o sea, puede haber ganas, deseo de desarrollar eso como lenguaje o no, digo, puedes ir o sea, escuchar a alguien cantar y que se pare a cantar y ya, y no hace falta más nada, y eso también es maravilloso, digo, pero también hay un potencial en otras cosas que podés decir, bueno, a ver qué pasa si además, bueno, estoy en este lugar y con qué características tiene, y digo, si estoy pensando en articular con todo eso, bueno, entonces ahí que pones a trabajar sobre eso, entonces ahí ya es como un poco ese dispositivo performático, o sea, el juego en nuestro caso era decir, bueno, juguemos con todo eso, pero como o sea, como tratando siempre de tener como el cuidado, quizás cuidado o como el desafío de que lo sonoro y la música fuera digamos, eso, como el motor y el conductor de las ideas, imágenes, el devenir de la pieza, la composición, como no intentar forzar ninguna trama oculta, o sea, hay un montón de ideas y cosas que el trabajo ya venía teniendo en todas las charlas las investigaciones que veníamos desarrollando, pero como que bueno, que finalmente la escena fuera algo de lo que también se estaba manifestando ahí y recibir eso, ¿no? Como en un momento hablábamos con Damiana de una dramaturgia también como de la percepción, ¿no? Como algo de un estado como muy perceptivo de todos esos elementos. Sí, creo que se corre de la idea de trama, ¿no? Que digo, también la obra fue producida en el contexto del Festival de Nueva Ópera y había un juego ahí todo el tiempo como cómo tensionar la idea de la ópera, que estábamos inmersas en ese contexto, pero al mismo tiempo queriendo subvertir los códigos de la ópera. Entonces creo que pensar una dramaturgia del sonido va en contra de la idea de la dramaturgia clásica, ¿no? Como la fuerza que opera para que la pieza avance es sonora, no es ni textual ni argumental. Sí. Y eso sería como una dramaturgia del sonido, digamos. Hago una pregunta ahí en relación a la nueva ópera, digamos, ¿no? Si nos pueden situar qué sería la nueva ópera. Perdón, todas preguntas como parezco como de no, pero como que nunca hicimos, o sea, un trabajo musical, ¿no? Como de la música. Entonces después está bueno también como ver cómo dialoga con eso, o sea, que se llama nueva ópera, ¿no? Bien, a ver. En principio, ópera es obra, ¿no? Sí. Digo, y la idea de ópera también, digamos, en su nacimiento es una idea de eso, de obra total, como una obra en la que se conjugan todos los lenguajes
artísticos. Texto, la música. Exacto, texto, música, canto, actuación, vestuario, visuales. Exacto, ¿no? todo eso. Todo. Como el cine en su versión escénica sería. Sí, exacto. El cine ella es más joven, ella puede hacer esto que yo no puedo hacer. Sí, algo de eso y a la vez como una especie de proeza, no sé, un poco absurda que tiene la ópera, que es de todo cantado, ¿no? Como todo lo que se dice se canta. La voz cantada por sobre la voz hablada, digamos, una partitura totalmente articulada a partir de un texto, o sea, como que hay algo también de el texto en ese sentido pensado musicalmente, porque es como cualquier persona que compone canciones, ¿no? Como que el texto va a ir condicionando y operando sobre la rítmica, un montón de cosas. Bueno, con Wok hemos compuesto canciones juntas. En otro proyecto, Señor Woman, que tenemos juntas, que es una obra de Wok, Señor Woman en Lady Ray-Ban Ring, que era un proyecto que Era una ópera, también. Fue una ópera. Fue una ópera. Porque también era un proyecto que tenía, o sea, como que en ese caso la dramaturgia eran las canciones. Total. Era Y la como- película. y la película. Pero digamos, como que o sea, todo lo que se contaba en esa obra se contaba a través de las canciones dialogadas, sobre todo entre Señor Woman y Lady Ray-Ban Ring, que era yo. Soy, porque sigue siendo. Digo, y había o sea, ese diálogo cantado que iba como relatando, ahí sí había una historia, como una cosa más operística en ese sentido. En el caso de la nueva ópera, que era la pregunta, me parece que la nueva ópera intenta un poco, a partir de esta idea de ópera, decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el sonido, la voz, esté un poco en el centro? Pero que en realidad la ópera puede ser cualquiera de estos lenguajes, porque digamos, podríamos trabajar una ópera a partir de la luz, Claro. también. O sea, inevitablemente creo que la palabra ópera tiende a pensar que, bueno, lo sonoro tiene como algún tipo de, sí, de eso, de foco, de centro. Pero en realidad la idea de nueva ópera justamente creo que intenta como correr un poco, o sea, se enmarca en una tradición porque estás diciendo nueva ópera, o sea que evidentemente hay algo que se quiere tomar de esa idea de ópera, esta idea de obra total, pero a la vez como decir, bueno, a ver, quizás un camino diferente también incluso al que tomó por ahí la ópera contemporánea, en términos de pensando en música contemporánea académica, que esa por ahí sí quizás viene más de una línea como histórica respecto de la ópera, donde por ahí la idea de nueva ópera me parece que es una idea como de un nuevo lenguaje, en el cual esto, digamos, sí hay probablemente un pensamiento importante acerca de lo sonoro, pero no sé, también puede ser abordada desde lo plástico, desde otros lugares, y también lo sonoro y la idea de voz quizás como una idea, y no necesariamente que todo tiene que ser cantado, y también la idea del canto lírico. Un relato, digamos, ¿no? No responder a un relato, exacto. Y también eso, la cuestión del canto lírico, ¿no? Que es como, o sea, la ópera es una técnica y una forma de cantar que es, o sea, en la tradición operística no ha habido como otra, porque bueno, es una técnica que además habilita a cantantes a estar en teatros de esa dimensión, arriba de una orquesta, entonces digo, tiene que ver también con una cuestión técnica como necesaria, pero que a la vez implica un virtuosismo, un tipo de entrenamiento y finalmente una sonoridad y una característica en ese sonido, que bueno, yo personalmente cuando iba a ver óperas a veces decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué todo el mundo canta así? O sea, ¿por qué no se podría hacer una ópera que se cante distinto? Como algo de, ¿por qué hay que cantar de esa forma? Digo, ¿qué pasaría si no? Y cuando hicimos esta obra, un poco, o sea, me vi igual tentada de trabajar con alguien que cantara de esa manera, entonces está Graciela O'Donnell, que es una cantante de ópera, pero a la vez está Woo y está Julián Larquier, que son cantantes que tienen como otra trayectoria, otro recorrido, o sea, son performers que han tenido proyectos
pop, proyectos de otro tipo, otras voces que quizás están atravesadas eso por otras experiencias sonoras, musicales, y la conjugación de... Bueno, yo después finalmente también canto, que al principio pensaba como, bueno, no voy a cantar, pero después me vi tentada a cantar, tocar, estar ahí. Que eso, la conjugación de todas nuestras voces, que son como, son muy diferentes y particulares, generan como quizás también eso, una pregunta sobre, bueno, la voz, que es un poco, bueno, la idea de la obra, ¿no? Y me acuerdo una cosa de Kagel, que hace poco leía, él tiene este libro que habla de los palimpsestos, un libro que lo editó Carlin Brownio, que está buenísimo, que él habla sobre muchas obras de él y habla sobre el teatro musical, y él dice algo de la individualidad de los elementos, y de la individualidad, como que esa individualidad que se puede, que creo que en nuestra obra hay algo de eso, como de una especie de luz puesta en la individualidad de estos performers, cantantes, de estas voces tan particulares y disímiles, en la que la cantante de ópera es una posibilidad y esta es otra, digo, porque bueno, generalmente hay algo como de, bueno, que esa técnica pareciera que tiene eso, como un virtuosismo, como algo de que, bueno, yo no puedo hacer eso, como que alguno quedar afuera. Y en realidad algo de pensar como, bueno, no puedo, pero, digamos, o sea, las distintas voces pueden distintas cosas. Entonces, y son potenciales de eso, como sonoridades y cualidades que en conjunto como que generan como algo que dices, esta combinada con esta otra, como que era muy interesante escuchar a Graciela cantando con los chicos, y por ahí en general uno está acostumbrado a escuchar esas voces con voces que son más de ese tipo de entrenamiento lírico. Entonces como esa combinación fue como un descubrimiento, como un hallazgo, me decía, qué hermoso esto. Y lo que decía Kagel era un poco, él decía, siempre es presente. Me acuerdo de esa frase que dice en ese libro, dice, siempre es presente, y algo de esa individualidad, de esos elementos, termina como revelando al espectador su propia individualidad. Qué lindo. Sí. Está muy bueno. Está buenísimo. Bueno, hace un ratito mencionaste a John Cage, Sí. Que dice que la nueva música es simplemente una nueva actitud al escuchar. Prestar atención a la actividad de los sonidos. En ese sentido, queríamos preguntarte qué formas encontrás vos en tu trabajo para orientar a la audiencia hacia esa nueva forma de escucha. Sí, creo que Cage cuando dice eso es como, digamos, algo de quizás, es una época en la que hay como dos vertientes. Por un lado, los compositores que están más intentando como un control, no sé, el serialismo, que trata de controlar todos los parámetros a la hora de componer, y por otro lado Cage, que sonoramente llega a resultados similares desde un lugar, digamos, de una investigación más sobre el azar y de un no control, ¿no? Él tenía otro trabajo, digamos, le interesaba mucho el zen y tenía como un trabajo... Exacto, y los hongos alucinógenos, sí, era un experto en hongos y en eso, en zen y en... Era ajedrecista, exacto, sí. Le interesaba mucho la cuestión del azar, o sea, trabajaba con el I Ching o con dados para componer. Entonces, como algo de una pérdida de control, y cuando él habla de esta idea de escuchar la actividad de los sonidos, hay como algo, una voluntad de decir, bueno, los sonidos existen, suenan, y ¿qué pasa si en vez de querer operar sobre ellos, dejamos como que se manifiesten, ¿no? Y en ese sentido, creo que nuestro trabajo, o sea, finalmente uno termina, porque Cage incluso también, digo, escuchás composiciones de él que, no digo, son como... Bueno, él tiene un poco de todo, en realidad, en su recorrido, como que va experimentando un poco con estas ideas, como de una forma quizás muy, muy clara, y también tiene obras que, no sé, hay una partitura donde tenés que seguir de principio a fin las notas, y otras que son como unos dibujos donde, no sé, si le agarro yo a una cosa, si la agarrás vos haces otra. Digo, como en esta voluntad de ver qué pasa, pero más allá de esta cuestión de la persona, o sea, algo del autor o la autora, más pensando primero en esta actitud más perceptiva, decir, bueno, los sonidos se manifiestan. Y sobre todo, no sé, hay una entrevista de él que búsquenla porque la encuentran fácilmente, está en YouTube, es parte de un documental,
donde él está en su EQT. casa... ¿Cómo? EQT se llama el Sí, documental. EQT, exactamente, escuchar. Escuchar, Sí. que vos también lo enseñás. Sí. No, yo también, por eso me lo digo. Sí, que es muy lindo, ¿no? Y él está en su departamento en Nueva YouTube, York. Está re viejo ya que es, Sí, con su gatito, con su gatito. encima y es espectacular. Sí, o sea, y está que todo se escucha, traducido. o sea, en la entrevista está, se escuchan los ruidos de la calle, Nueva York, bocinas, autos. Y él, además, otra cosa que tiene que amo de Cage es la risa, ¿no? Como esta... él todo el tiempo se ríe. Y hay como algo... A mí personalmente me interesa algo de eso del sentido del humor al trabajar, por eso trabajo con esta gente. Sí, porque si no, ¿cómo hacer? No, hay algo de también, digo, en general cuando nosotros hablábamos del solemnómetro, esto lo voy a contar, es una intimidad. Pero no, sí, como algo de como que las cosas se ponen demasiado solemnes, empezar a sospechar, digo, en el sentido de, digamos, Cage tiene esa cosa que todo el mundo se está riendo cuando le hacen preguntas como muy... Él se ríe. Y algo también en la risa que tiene esa cosa como de fuera de control, ¿no? Como cuando alguien ríe y cuando te reís de algo. Es como algo que... Y era un poco lo que dice cuando está en esa entrevista es, bueno, escuchemos la calle. Digamos, no sé, El sonido actúa, exacto. O sea, hay un colectivo que pasa, un auto que frena, una bocina. A mí me interesa, dice, la acción que hace el sonido, porque el sonido hace acciones. Exacto, o sea, el sonido, sí, exacto. El sonido actúa, es puro presente, eso está sucediendo, entonces Hay que hacer escuchemos. mucho más que escucharlo. Exacto, escucharlo. Y escucharlo finalmente genera como... O sea, es una actitud interesante frente a la idea de composición, porque bueno, uno al percibir, seguramente lo que yo escucho, lo que vos escuchás y lo que vos escuchás, no sé, cada uno, o sea, digo, con nuestra obra hubo gente que me empezó a decir cosas, por ejemplo, de, no sé, que había pensado escuchar el momento en que la sierra y las imágenes que le disparaba, o sea, cosas que empiezan a pasar en la cabeza de cada quien que escucha, pero que a la vez tampoco o sea, la idea que transmite Cage creo que es no cargar de sentido o no intentar cargar de un sentido algo que es como algo como, no sé, que es bello o es interesante solo por ser, como algo de... Un poco lo que también dice Lynch, ¿no? Hablábamos mucho de David Lynch en estos días, otro que amamos, que él dice algo de esta hiperconciencia, que me parece que es algo parecido, como en el sentido de una hiperconciencia, como, escuchá, mirá lo que hay. Ahí ya hay una atención. Quizás es miedo generar un dispositivo que permita activar una percepción distinta desde la gente que participa, ¿no? Como hay algo de eso también, porque creo que Gladys construye un dispositivo sonoro que es pura acción y que de alguna manera requiere que quien se acerca se disponga de una manera para construir ese relato o esa narración abstracta, ¿no? Sí, bueno, es verdad que es eso, también hay algo como de escuchar, ¿no? Como algo de la acción de escuchar, que pareciera... Paulina Oliveros, que es una compositora también norteamericana, para mí también muy importante, que ella tiene este libro Deep Listening, es como toda una teoría que ella desarrolla, que en realidad lo que está diciendo es muy sencillo, que es un poco la idea de escuchar, o sea, digamos, la diferencia entre oír y escuchar, y la idea de escuchar como una actitud, o sea, como la acción de escuchar, como lo activo de la escucha, porque escuchar y prestar atención a algo y ver qué es lo que eso mismo está manifestando es algo que en general es difícil. O sea, sí, yo escuchándolas, no, pensaba como este pasaje en el teatro, por ejemplo, ¿no? El pasaje del teatro representativo a la performance. Digamos, ¿no? Que lo que generó es una nueva posición del espectador, un espectador que no se relaciona desde el sentido con lo que pasa en escena, sino desde la percepción física de lo que pasa en escena. Digamos, ¿no? Está involucrado físicamente con lo que pasa en escena. Digamos, ¿no? Ese gran giro performático del que Cage forma parte, digamos, ¿no? Y Kagel también, quiero decir, traen esta nueva posición del espectador, pero esta nueva escena, que no es una escena de un presente representativo, es decir, que viene a representar algo que previamente se ensayó, sino algo que sucede ahí, y eso vivo que sucede ahí se percibe con todos los sentidos del espectador y genera esto, ¿no? Una nueva instancia de percepción, y ahí viene la transformación del espectador en términos, digamos, de lo que el teatro, la escena, quiero decir, o sea, la performance puede modificar, digamos, ¿no?
pensaba esto en relación a la escucha, digamos, ¿no? O sea, digamos, es como si te dijeras, ¿no? Como que si el objeto que generara esta nueva percepción es la escucha, digamos, ¿no? Acá. Yo pensaba igual también qué pasa si uno invierte eso, ¿no? Porque si no, si uno sigue estando la acción en el espectador o en la espectadora, ¿no? Digo, ¿qué pasa si el sonido realmente es acción, ¿no? Como en realidad no se trata de solo la acción de escuchar, sino creo que ahí hay una clave de la dramaturgia del sonido. Es el sonido el que es comprendido o percibido como acción, como algo... Sí. Sí, como que el sonido, sí, exacto, ¿no? Como el sonido algo, como algo que acontece. Claro, no solo la predisposición al Pasa, perdón, sí. a nosotros como intérpretes, nacemos desde ahí porque tenemos pautas sonoras, pero es impro. Yo estoy todo el tiempo diciendo, yo estoy improvisando, y Clark dice, sí, pero esto no, voy a estar... Yo estoy improvisando. O sea, hay un nacimiento de la escucha nuestra. Yo creo que eso contagia a la escucha. Eso es lo que hace que esto se escuche de una manera, porque es presente. Porque es presente. Sí, bueno, hay preguntas que abrimos a preguntas, ¿no? Claudia, una pregunta, ¿usted una pregunta? Acá, una, dos, dale, pues yo después tengo dos preguntas de cosas que salieron acá, que es Gladys, démosle un rato a Gladys, y un rato a esto, ¿no? No, y un rato a esto de cómo fue el trabajo como pero me gustaría primero que... Yo quería sumar desde el punto de vista del espectador, porque ustedes explican una cosa de cómo se hizo esto y un montón de ideas, que para muchos de los que fuimos ayer ahí no teníamos ni idea de esto. Es más, yo me encontré con mucha gente que pensó que iba a haber una obra de teatro. Entonces vos entras a... Porque nosotros mandamos el abordaje, pero no lo leen. Yo no lo leo nadie, que lo siento. Pero yo hablé con 3 o 4 personas y nadie sabía lo que iba a haber. Entonces, lo que me pareció interesante... no abren los medios. Bueno, tampoco no te pongas el maestro Ciruela. Lo que me pareció interesante es que cuando entramos, algunos a lo mejor habían leído y sabían, pero muchos empezamos a girar por los distintos lugares porque no sabíamos a dónde teníamos que ir. Entonces después algo tomaba preponderancia sobre el otro y decíamos, ah, es acá, entonces íbamos ahí. Pero después me pasó una cosa que me pareció significativa, que es que en un momento cuando ella y el compañero terminan de cantar, se van a sentar a un banco. Y no van a hacer más nada, pero estábamos todos ahí esperando porque predominó sobre el sonido que había en otros lugares, la luz sobre ellos. Ellos estaban en la luz. Y ellos estaban ahí sentados y se sacaban la transpiración y yo decía, bueno, van a arrancar en algún momento. Creía que me sentía un león en una jaula y que se movía y la gente te seguía. Yo no estaba haciendo nada. Porque para el espectador común que no sabe todo esto que está diciendo, generalmente manda otra cosa sobre el sonido. Manda la dramaturgia, el cuentito que me vas a contar, cuál es el cuentito. Por momentos mirábamos esas cosas de las pantallas de la computadora que se ponían ahí y yo trataba de descifrar como en el Severance, a ver qué era lo que sacaban, porque digo, ahí debe haber una clave, pero tampoco había ninguna clave, hasta que te relajás y decís, ah no, es por el sonido. Entonces te lleva un tiempo si no lees el mail y no vas con el te lleva un tiempo, pero me pareció muy significativo cuando ella estaba sentada con el otro muchacho y estábamos todos así esperando. No, digo, más allá del abordaje, que igual trata de contextualizar estas cuestiones, digamos, no la historia del teatro musical, no cada día que ha dicho esto, digamos, no, porque las cosas responden a la historia también dentro de la escena. A mí me pasó lo mismo. O sea, que es como que en un momento se bajan las defensas mentales, como decís, bajé todo y empieza a entrar el sonido. Una lucha de por qué tengo que ¿Me hacer entendés? frente a la obra. O sea, lo que no tiene que ver, por más información que tengas sobre la obra trabaja de una forma para mí que en un momento haces así y de repente el sonido empezó a entrar. A mí cuando empezó a cantar la cantante de ópera, yo pensé que hay una cosa en la resonancia de la cabeza de esos tonos, que son otro tipo de resonancia, que dije, y no estaba en ninguna parte, porque nosotros no sabíamos dónde estaba. No, claro, estaba arriba. La escalera, qué sé yo. Y ahí dije, no, y ahí nos fuimos donde estaba ella y ya no volví más a esa necesidad de buscar dónde pasa la acción. Está buenísimo. Sí, para contestar a la que no quiere No, contestar. una cosa de la cantante de ópera cuando empieza a cantar, eso fue lo que descubrimos estando ahí en ese espacio particular, que arriba es un lugar que tiene una reverberancia muy particular de 4 segundos, o sea, de largo, muy larga. Cuando la escuchamos cantar ahí dijimos, esto es hermoso. Y claro, ella empieza cantando ahí, no la ves, y bueno, digo, la potencia de ese sonido que es simplemente, o sea, escucharla y decir dónde está, o sea, como no poder visualizar la fuente. Y lo que pasó ayer en ese momento, que para nosotros fue particular, realmente cada función fue muy distinta. O sea, como que hay algo en la propuesta de que la gente pueda estar circulando, como un poco el efecto cardumen, como decía yo, que es como que un par iban para allá y un iban para allá, y también un poco lo que pasaba de eso con la luz, como que, bueno, vos decís, iluminan acá, miro para acá,
Pero en ese momento estábamos tocando Gladys, yo estaba tocando a Gladys, que es el instrumento de tubos y parlantes. Gladys estaba iluminada. Claro, como Wo estaba interviniendo a Gladys y ella se retira, por algún motivo asumieron que había que seguirla a ella, pero en realidad, o sea, lo interesante es que lo que pasó en esa función que fuiste vos es que se fueron a mirar a Wo y a Julián. Gladys seguía sonando y bueno, tuvieron esa imagen y ese sonido. Otras funciones, la gente estaba alrededor de Gladys, del instrumento, digo, como, no sé, decisiones que fue tomando la gente también, en ese sentido de qué voy a ver, y que el espacio habilitaba un poco eso, que eso para nosotros también era como algo... No, que es muy novedoso en términos de escena la posibilidad de que el espectador pueda elegir, digamos, ¿no? Habiendo, digamos, ¿no? Una dramaturgia escénica, también puede elegir dónde se foco. Claro, porque también eso estaba pasando, ellos estaban ahí secándose. Julián decía, yo me estaba secando la transpiración, yo iba a seguir secándome la transpiración. Le digo, sí, claro que no había otra cosa para, o sea, y me parecía ridículo porque me estaban mirando, entonces había un acting de algún modo. O sea, bueno, mírenme. ¿Vos querías ver? No, una cosa, la voz humana. No, con respecto a lo que vos decías de la performance, me parece que siempre hay representación, siempre. Aún en la performance o en la obra de teatro o en lo que sea, siempre hay una representación. Sí, pero hay un corrimiento, digamos, ¿no? Como Sí, pero hay una gradualidad. Sí, eso. Pero la representación está presente, siempre. Y por eso cuando ella se estaba secando el sudor y todo lo demás, ella también está en escena. Y eso a ella la modifica también. Es lo que Oscar Cornago llama la teatralidad, ¿no? Que dice en realidad la teatralidad es ese gesto, digamos, ¿no? Que hace alguien sabiendo que está siendo mirado por otro. Sí, sí. Digamos, ¿no? Que no sería representación, no es una representación, pero es esa, ¿no? La teatralidad, digamos, ¿no? Y la performance tiene esa teatralidad que decís vos totalmente, porque es un gesto para ser mirado por otro, digamos, ¿no? Digamos, como que es consciente de que quien está haciendo el gesto sabe que está siendo mirado, digamos, ¿no? Sería eso, digamos, como... No, y otra, bueno, esa era una cosa que decía, pero después con respecto a lo que vos estabas diciendo, pensaba en la idea de la obra de arte total que tenía Wagner. Y entonces, en esta idea que tenía Wagner, el compositor le ganaba a esa idea que él tenía. Después Apia vino y le modificó un montón de cosas. Pero yo te pregunto, a vos, cuando estás componiendo, ¿cómo haces para que la compositora no le gane al resto, a esta idea que vos tenés de representación? Esa es una de las cosas. Y la otra te iba a preguntar es sobre vos hiciste una investigación sobre quién componía, quién hacía el órgano. Sí. Y a mí me flashó cuando vos dijiste que el tipo se dedicaba a abrirle las tráqueas a los muertos. A mí me Yo flashó dije, lo mismo. vamos por ese lado. Yo dije, vamos por ese lado. Sí. Bueno, eso. Bien. Ambas cosas. Buenísimo. La primera pregunta me dijiste cómo que la compositora no le ganara a ella. O sea, que te asocié con Wagner. No, que de algún modo, o sea, sí, calculo, digamos, que pienso de esa, o sea, como compositora. De todos modos, como compositora, a mí me interesa mucho la improvisación, me gusta mucho improvisar, que es como una composición en tiempo real, digamos, como cómo funciona eso, la composición cuando hay que tomar decisiones en el momento. Es algo que personalmente lo disfruto y que lo transmití acá al equipo que estuvo como en ese viaje de entrar por ese lado al trabajo, y había un montón de propuestas y digamos, para cada momento musical sonoro, como había algunas premisas, propuestas, ideas, textos, pero fuimos empezando a trabajarlo, por eso lo que decía vos, había como algo que se termina como configurando como una pieza, pero en la que siempre había como un espacio para improvisar. O sea, son espacios en los cuales nunca realmente es una vez igual a la otra. Quizás en algunas sí, por ejemplo la canción final, o sea, hay una de las canciones que sí es una canción que tiene como partes y que... Igual yo hasta el último momento se las iba cambiando. Cosa que al principio me odiaban, después me empezaron a... Bueno, ustedes no, pero Grace a veces me decía, bueno, ahora le sacamos una vuelta, bueno, le sumamos una vuelta, bueno, agregamos una voz, bueno... Y a mí hay algo de eso que... Me ha pasado también trabajando en obras en las que ciertos directores que también hacen algo de eso, que me interesa como algo de lo vivo del teatro, que de pronto cuando, no sé, vas a hacer una próxima función y, qué sé yo, me ha pasado, no sé, trabajando juntas, que se bueno, el día que sí, pero vamos tal cosa, y eso mantiene como también una atención en quien está haciendo la cosa, que viste, te pone una adrenalina que decís, bueno, a ver... o sea, no sé bien cómo, o sea, no tengo... No está al lado. No está al lado. No tengo que repetir.
o sea, uno repite una estructura, pero en realidad en el medio, bueno, hay otras cosas que van pasando, además de las cosas fortuitas que pasan, ¿no? Porque eso también, y que es, a veces, bueno, es angustiante, porque depende de qué es lo que pase, o sea, se te cae una lámpara y pero también, bueno, ¿qué haces? Te cae una lámpara, no sé, la levanto, digo, ayer en un momento, no sé, con los micrófonos, como una pequeña, agarraron un micrófono equivocado y dijeron, ¡ting! Se los cambiaron, y yo dije, porque uno tenía el efecto, el otro no, se empieza a sufrir. Y en el momento también hay algo de lo vivo, de qué pasa con esos pequeños accidentes, pero más allá de lo accidental, digo, la voluntad de que haya una cosa un poco abierta en el trabajo, que en nuestro caso era bastante así, si bien había cosas fijas. O sea, digo, como compositora hay cosas que sí me interesaba que, bueno, sonaran de una manera y que fueran en una dirección, pero también, o sea, a mí me encanta ver cuando, qué es lo que, o sea, de verdad, como qué es lo que devuelven frente a algunas ideas o intuiciones que yo tengo y decir, uy, mirá, no sé, vos decís, mirá, estoy imaginándome tal cosa y de repente el otro te devuelve algo que vos no te lo imaginabas y con eso seguís como armando, ¿no? Como que me parece algo muy, no sé, como muy misterioso en ese sentido de la creación conjunta, que de repente sí se armó y decís, bueno, y empezás a repetirlo y ya hay algo que ya sabemos que va a sonar de una manera y cuando funciona y cuando no, es muy claro para todo el equipo. O sea, por más de que no sea siempre igual, sabes cuando estuvo bueno y cuando no, y decís, en fin, eso por un lado, y después para la otra pregunta era lo de Aquilino. Lo de Aquilino, pero Sí. yo sumaría para que después de lo de Aquilino deriven en cómo llegaron de ahí a Sí, Gladys. a Gladys. Digamos, Y ahora, ¿no? Como, digamos, claro, digamos, ¿no? Como porque ahí Sí. hay como toda una clave de Aquilino a esa Sí. máquina de tubos que construyeron que está muy ligada, ¿no? O Sí. sea, entonces, las dos cosas. O sea, claro, la investigación de esta pieza viene a partir de, bueno, una pieza audiovisual que yo hago en el órgano del CCK en 2020, en la pandemia, donde tengo la oportunidad de estar dentro del órgano. Ahí, bueno, Contá que el CCK Sí. tiene un órgano, porque el yo... CCK en el Auditorio Nacional, perdón, me empecé a apurar, no sé por qué. No te apures. Estamos bien, No te apures. me calmo. Bueno, en el CCK está el órgano Opus Clais 1912, que es una maravilla de instrumento, que está en el Auditorio Nacional en el año 2020, que estaba cerrado en realidad el Centro Cultural. Trabajaban Bárbara Hang y Agustina Muñoz, que también son de Paraíso, con las que yo también trabajé en otras obras. Ellas estaban como programando escénicas y deciden proponernos una pieza audiovisual, que claro, para la gente de escénicas, en general, o sea, uno trabaja con el arte vivo y lo escénico, y decís, bueno, vamos a hacer una pieza audiovisual trabajando desde las áreas desmembradas de la producción escénica. Entonces había un iluminador, vestuarista, actriz, alguien también de escenografía y yo estaba trabajando desde el sonido. Entonces recorrimos todo el centro cultural, podíamos trabajar en cualquier lugar, hasta en la cocina, que en un momento lo pensé porque había unos sonidos interesantes en la cocina. De repente llego al Auditorio Nacional y veo el órgano y digo, bueno, estaría bueno hacer algo acá. Y me dicen, claro, bueno, ahora no está habiendo conciertos en vivo, hay algunos conciertos en streaming, por streaming, y están afinando el instrumento cada tanto. Entonces ahí, digo, me gustaría bueno trabajar, o sea, venir a registrar la afinación del órgano. Bueno, pedimos el permiso para hacerlo y logramos registrar la afinación del órgano. Ahí trabajé con Natalia Lavaqué, que es cineasta y es la que se ocupó de la parte audiovisual de las piezas, con Ivo Eichenbaum. En mi caso trabajé con Natalia en la parte audiovisual, Ivo registró los sonidos. Y fuimos a registrar la afinación del órgano y ahí conocí a los afinadores, un grupo llamado Organería Argentina. Son 4 personas súper apasionadas del órgano. O sea, toda la gente que trabaja, los organistas, organeros, afinadores que fui conociendo, es como un mundo muy particular, una fascinación por este instrumento. Y ellos afinan el órgano del CCK y me empiezan a contar, bueno, o sea, en esa jornada de afinación, además de hacer el trabajo que queríamos, que era registrar la máquina, porque la máquina es impresionante, empiezan a contarnos historias, les empezamos a preguntar cosas. Y me cuentan ahí sobre el registro de vox humana. O sea, el órgano es un instrumento que intenta emular distintos instrumentos, como que es una especie de gran orquesta de tubos, que están, o sea, de tubos, digamos, que tienen aire, ¿no? Pero bueno, intentan emular trompetas, clarinetes, etc. Y hay un registro que se llama Vox Humana, que intenta emular la voz humana, y ahí Juan Weinhold, que es el más grande de ellos, que es ingeniero electrónico, organista, organero, me cuenta la historia de la voz humana y me dice, bueno, en el siglo XIX
a fines del siglo XIX, comienzos del XX, que es el texto que dice, wow, pero son palabras de Juan, el organero vasco-español Aquilino Amezua se pone a estudiar laringes de cadáveres para poder desarrollar unos tubos lo más parecido posible a la voz humana. Entonces, a mí, digamos, cuando escucho esa historia, o sea, como que estudia como eso, de forma minuciosa las gargantas de los muertos, para lograr desarrollar un tubo que se parezca a la garganta humana y ahí encontrar una clave del sonido de la voz humana. Entonces, a mí esa historia como me pareció fascinante y dije, hay que hacer algo con esto, porque, o sea, alguien estudiando laringes de personas muertas para lograr encontrar como la clave del sonido más vivo, que es la voz humana, y además pensar en que vas a encontrar la voz humana que andás a ver qué es eso, porque digo, no hay una voz igual a la otra. Como todo me parecía como algo muy como misterioso y bastante fascinante para decir a Banner qué podemos indagar por acá. Y desde ese momento me quedo pensando en esta historia y bueno, finalmente termina siendo esta obra, Vox Humana, en la que, digamos, a partir de esta historia yo pienso, bueno, estaría bueno tratar de desarrollar un instrumento, o sea, así como el órgano intenta emular la voz humana con estos tubos. ¿Qué pasaría si tratamos de, además de trabajar con cantantes y con voces particulares, diferentes, como algo de investigar la voz, intentamos buscar a ver un instrumento que también trate de imitar la voz? Y ahí hablo con Manuel Eguía, que es un físico que se dedica a la acústica, que fue profesor mío de acústica en la Universidad Nacional de Quilmes, donde estudié composición. Yo estudié la carrera de composición con medios electroacústicos, Antonio también, Antonio Ortega Bruc. Hay un programa de investigación que digamos, lo dirige Manuel, en el que hay varios proyectos. Y yo el año pasado me incorporo al programa de investigación y todavía no había como un proyecto claro que iba a desarrollar, y cuando empiezo a trabajar con esta ópera, que bueno, ya sabíamos, o sea, estábamos como empezando a juntarnos y a pensar cosas con Damiana, con vos, con Larky. Voy y digo, tengo que hablar con Manuel. Le cuento a Manuel la idea de la ópera, esta Vox Humana, a partir de esta historia de Aquilino. Le digo, no sé, podríamos desarrollar algún instrumento de tubos, algo, o sea, algún instrumento que emule la voz humana. Y Manuel me dijo, sí, hagámoslo. Me dice, en el LAPSO, que es el Laboratorio de Acústica y Percepción Sonora, que es de la UNCI, que está en Florencio Varela. Me dice, hay un montón de tubos de aluminio que se iban a usar para otro proyecto y quedaron ahí. Me dice... Entonces, bueno, igual, más allá de la cuestión material, que igual me dice, están los tubos, yo digo, bien. Dice, no sé, podemos pensar un instrumento como de tubos excitados por parlantes. Me dice, pensar un instrumento electroacústico. Entonces me dice eso, digo, bueno, puede ser, como, dijo, podríamos pensar un instrumento mecánico, pero eso sería más un órgano. O sea, el órgano es un instrumento, hoy en día tienen motores electrónicos, pero bueno, antiguamente eran tracción a sangre, ¿no? Como alguien que estaba ahí con un fuelle o con unas poleas dándole aire, en un lugar que se llama La Secreta, que se llama así, que es donde se guarda el aire del órgano, y eso le da, bueno, por un mecanismo muy complejo, le va dando aire a distintos tubos según lo que vos toques en el teclado, la consola que le llaman. Y entonces Manuel me dice esto, y hablando con él, yo digo, bueno, pero ahora tenemos la inteligencia artificial. Yo como pregunta, digo, la inteligencia artificial que imita voces, o sea, no, como que me parece como... tratando de hacer un instrumento que digo, ya existe, que por una computadora le pones un montón de data y podés lograr que alguien cante igual que Edith Piaf, que alguien cante igual que Charly García, viste que hacen cantar a cantantes que ya murieron, canciones actuales, bueno. Y Manuel me dice, sí, pero me dice, la idea de réplica, me dice como que, me dijo, todo es una aproximación a todo, me dice esa frase, yo bien. Sí, claro, él es físico, ¿no? Me dice como... Me dice, a mí mejor no me interesa la inteligencia artificial, me dice Manuel. Digo, ok, bien. Digo, me dijo, no, porque es como que tiene una capacidad de procesar infinitos datos y de lograr como una copia perfecta, pero no puede abstraer. Y me dice, me hace acordar, me dice, el cuento Funes el Memorioso de Borges, que increíblemente nosotros habíamos hablado de ese cuento. Como que... Me dijo, sí, como que no, mejor no... Ese pensar es generalizar y abstraer. Exacto, ¿no? Como algo de todo ese detalle que no le permite abstraer, como de poder, de ver, que bueno, el cuento quizás tiene también que ver con, no sé, con el empirismo, ¿no? Como con esta cuestión de ver en cada, o sea, de alguien que ve cada detalle y decir, bueno, sí, claro, ya esto no es igual a esto hace un segundo, y esto no es igual a esto hace un segundo, y la vida es una locura. Pero claro, no puede abstraer, entonces no puede vivir. Entonces me decía,
pensemos cómo logramos llegar a los ingredientes esenciales de lo que vos me estás diciendo. ¿Cuáles son los ingredientes esenciales? Y bueno, la glotis, la voz, el aire. Bueno, me dice, vamos ahí. Entonces me empieza a hablar de, ¿cómo se llama? No, bueno, ese es un antecesor, claro, sí, que armó una máquina también para emular la voz humana, exacto, sí. Pero él me habla de que conocimos ahora en el físico. Ah, de Gabriel Mindlin. Eso, Gabriel Mindlin, que es un físico amigo de Manuel, que él estudió, o sea, él hizo un modelo matemático de cómo funciona la glotis humana y estudió también los pájaros, ¿no? Claro, ahora, bueno, hace bastante tiempo, actualmente se dedica a estudiar el canto de los pájaros, es una eminencia afuera, a nivel mundial, en el estudio del canto de los pájaros, y trabaja con modelos simplificados de la siringe, ya sabes, entre otras cosas. Bueno, y antes, o sea, yo no sé muy bien, no conozco los detalles de la historia con Manuel, pero ellos, o sea, cuando Manuel trabajaba con él, trabajaron en algo relacionado con la glotis humana. Claro, exacto, él me cuenta Entonces, esto, sí. Claro, después Manuel partió de un modelo original de Gabriel Mindlin y hizo una versión simplificada que fue lo que terminamos usando por acá. Claro, bueno, por eso ahí me dice, bueno, vamos a hablar con Antonio y Darío del Lapso, me dice, y ellos van a trabajar con ustedes y lo van a hacer. Le digo, bueno, genial, Damiana viene a la UNCI, vamos a almorzar. Y esa fue como una primera charla y empezamos a hablar de todo esto y ahí, bueno, empezamos a ir, o sea, fuimos a Florencio Varela, también vinieron Wall, Arki, vino Ezequiel a registrar, Ezequiel Gilbert, y ahí empezaron las primeras pruebas y el diseño de Gladys, que bueno, estaría bueno que vos cuentes cómo fue. O sea, Antonio diseña como, básicamente a Gladys, que, bueno, fue nombrada Gladys. Primero cuando le digo a Manuel que por nosotros medio en chiste le decíamos Gladys, cuando ya estaba en proceso. Por algo de la glotis, Gladys, no sé. Entonces Manuel me dice, bueno, Gladys, bueno, no sé, pensémoslo. Al día siguiente me manda un mensaje y me dice, no, Gladys es perfecto. Me dice, porque es un acrónimo perfecto de Glottal Acoustic Dynamical System. Me dice, esto es un sistema dinámico que en física me empieza a explicar, digo, bueno, listo. Y ahí fue nombrada Gladys. Pero bueno, estaría bueno eso, que vos cuentes un poco cómo lo desarrollaste. Claro, bueno, sistema dinámico es el modelo matemático que simula las cuerdas vocales y produce sonido, ¿no? Una parte. Después hay como una segunda etapa que es un banco de filtros que emulan la cavidad vocal y se llaman filtros deformantes. Las formantes son frecuencias específicas que diferencian Claro, con las vocales. diferentes vocales. Cuando uno vocal, claro, la, o, e, Claro, es como o, que se enfatizan en cada vocal diferentes frecuencias. Y bueno, uno de eso lo puede simular con filtros digitales. Y bueno, esa es la parte digital de Gladys. O sea, el motor de síntesis es eso, el modelo de cuerdas vocales y el banco de filtros. Que bueno, hubo toda una programación que tuvimos que hacer. Y después está la otra parte que es acústica, que es lo que sucede después del parlante, ¿no? El parlante está como en esas cajas. Sí. Claro, cada una de esas cosas. Son cajas con unos tubos. adentro de un parlante, está el de auto, parlante. ¿no? son parlantes tipo de auto. Sí. Sí. Sí, son parlantes, bueno, como Vale, bastante se usan, genéricos. ¿no? Sí, genéricos. Sí. Y tienen los tubos acoplados. La idea es que los tubos resuenen en la frecuencia de la nota que está sonando por ese parlante, ¿no? O sea, en cada parlante suena una nota distinta y los tubos están afinados. En realidad suenan dos notas por cada parlante y cada par de tubos está afinado en esas notas. Y además, o sea, como extra,
los tubos así pueden funcionar como filtros acústicos y eso es lo que pasa en un momento de la obra, que hay, o sea, durante el poema, que sale ruido por los parlantes, o sea, va pasando de un parlante a otro, es el mismo ruido que sale de la computadora, pero va sonando más grave o más agudo según sí. según la Ahora, configuración yo de no tubo. entiendo porque vos tocás Sí. y vos estás también con la computadora. Sí. ¿Qué operas vos en ese mismo instrumento al mismo tiempo que ella? Perdón, pero me parece. No, está bien. O sea, yo estoy tocando un controlador MIDI, se llama. Entonces yo controlo, digamos, las alturas y esta forma de modificar las alturas por medio de estas formantes, las vocalizaciones, que en la pantalla, bueno, decidimos proyectarlo cuando vimos la pantalla del diseño del instrumento que hace Antonio en el programa este Max MSP, que es un programa para diseñar instrumentos, o sea, una plataforma que permite, ¿no? Como un diseño de... Sí, es como si fuera un entorno de programación como de un alto nivel, donde uno arma sus programitas uniendo cajitas con cablecitos. Claro, entonces está el tecladito, los cablecitos, las distintas, no sé, el parlante, las distintas palabras que se usaban como referencia para las vocales. Que bueno, además, no sé, viste lo que empieza a pasar cuando uno trabaja en una obra, que nos ha pasado también, como que empiezan a aparecer esas casualidades azarosas de cosas que aparecen y que decís, todo tiene que ver con todo esto. Aquí digamos, Gladys me habla. Pero porque bueno, las palabras que aparecían ahí tenían que ver con cosas que veníamos conversando y era como, no sé, era como todo un poco misterioso y fantasmagórico. El azar de Cage. Sí. Acá más fácil, ¿no? Totalmente azaroso. Sí. Y entonces dijimos, eso tiene que ser proyectado, además porque era muy hermoso de ver, que lo hicimos con el cerebro de Gladys. Entonces Antonio está con la compu manejando en escena el cerebro de Gladys y yo la estoy como o sea, la estoy operando, o sea, toco y hago música con esos sonidos. O sea que Gladys necesita dos, digamos, de alguna forma, músiques para, digamos, operadores. Bueno, de hecho Es un performer él también. sí, bueno, él también igual está disparando los videos. Claro, sí, también está eso. Y va, o sea, no sé, el final de la obra, bueno, acá quienes están acá la vieron, ¿no? Así que no vamos a spoilear. Termina, claro, Gladys canta sola, hay una secuencia que yo compuse y que ya está, o sea, la grabé, o sea, una secuencia MIDI, que eso Antonio la dispara y Gladys con esa información canta. O sea, vieron como que una secuencia MIDI es como data que vos le das a la máquina y que no... le podés dar distintos sonidos, puede sonar Gladys, pero esa misma secuencia se la podría poner a, no sé, en un programa cualquiera de edición de sonido con sonidos de campanas o de piano y sonaría un piano virtual. Claro, es como una secuencia MIDI, como si fuera bueno, bastante más básico que una partitura, pero es un poco esa idea, es qué nota tiene que sonar en cada momento. Claro. Y bueno, uno le da eso a un instrumento virtual y el instrumento suena con sus sonidos. Claro. En el caso de Gladys igual tenía la doble info de las notas y claro. También, como yo con la mano derecha, digamos, toco las notas y con la mano izquierda estas notas, que en realidad cada una lo que hace es una distinta vocalización sobre las notas. Entonces, bueno, como de la tímbrica particular de cada sonido. Sí, allá preguntas. Sí. Está muy cómodo, te gustó el bueno, yo fui con, digamos, el impulso cuando fui a ver la obra, porque yo sí leí el mail. Fui con la pregunta, pero por eso. Fui con la pregunta porque ustedes hablaron mucho de, digamos, de la parte técnica, pero fui con la pregunta de qué es lo que hace humana la voz. Especialmente me pareció interesante, como una abstracción, porque ¿qué es lo que hace humana la voz? Yo lo primero que pensé, bueno, la palabra, pero la voz trasciende la palabra. Y justo esa tarde estaba en la terraza y escuché un gato. ¿Y vieron cuando un gato maulla y parece un bebé y se produce una cosa terrible, ¿no? No sabemos bien qué está pasando. Y hay otros animales especialmente que a veces en su queja o en su hablar o decir algo o hacer un sonido emulan también la voz humana. Entonces yo pensaba, bueno, ¿habrá algo que hace humana la voz en particular o que ustedes hayan
descubierto. Perdón, no es al revés, no es que en realidad, bueno, está bien, es así, o sea, que la voz es lo que te vuelve humano. No, la palabra te vuelve humano, pero la voz, si querés diferenciarla, porque la humana tiene algo en particular, Sí, querría saber qué es. Al principio de tu vida no, y lo primero que aparece es la voz y lo aparece la voz cantada, básicamente. Pero por eso te digo, a mí me parece que lo que hace humano es la voz. Sumo una confusión. Margarita Fernández, la pianista, tiene un texto muy lindo que empieza diciendo: el ser humano, ¿primero cantó o primero habló? Sí, me acuerdo que Primero cantó, claro, ¿verdad? ¿Primero cantó o primero habló? ¿No? Entonces como probablemente cantó, ¿no? Sí. No, y eso cuando uno, ¿no? Cuando, no sé, los bebés empiezan como a experimentar con su propia voz, cuando se escuchan. Claro, como algo de esos ruidos, esos sonidos que son como previos al lenguaje. Que también hay un lenguaje ahí porque, bueno, ¿no? Digo, algo de, no sé, lo que llamamos de llanto, la risa, como muy también de... Bueno, la obra es un lamento, Sí. todas las voces, aunque yo no diga nada, está diciendo. Mismo fue una gran, ¿te acordás la Sí. primera pregunta? Yo dije, ¿esta obra va a tener texto? ¿Va a tener letra? No, son palabras, son sonidos. Claro, bueno, Finalmente hay sí. algo de eso que es el lenguaje. Que es un Sí. lenguaje de la percepción, que lo vemos ahí. Sí, claro, bueno, quizás está bueno esto porque es verdad como que la obra finalmente intenta como pensar en el lenguaje en un término quizás un poco más, como de construir un lenguaje que en sí hay un montón de palabras. De hecho ya la primera canción, o sea, yo le pedí a Manuel, al físico, digo, que me escribiera un texto un poco explicando qué era Gladys, y ella empezó a hablar esto del modelo matemático, y que la glotis y que no sé qué. Y como a mí me hablaba cosas de cuestiones de física y todo me parecía como muy poético, como que tenía todo un potencial, cuando me hablaba de la dinámica esencial, yo decía, la dinámica esencial, yo pensé, no, pero esto es tal cosa. Y como en física, como cuando me decía esto de todo, es una aproximación a todo, yo decía, no, acá hay, claro que bueno, uno se, ¿no? Como que se vale de todas esas ideas que finalmente te terminan como trayendo otras posibilidades en la idea, en la composición. Y, digamos, yendo a tu pregunta, ¿no? Como qué es lo que hace humana una voz, primero es una pregunta. O sea, me parece que la obra tiene muchas preguntas, y que son preguntas que yo me hacía y que compartimos acá con el equipo, y que un poco a partir de la historia de Quirino Amezua, de él tratando de encontrar una clave de la voz humana en las gargantas de los cadáveres, La voz de los muertos. la voz de los muertos, ¿no? Como algo de... El lamento tiene algo que ver con eso también, ¿no? Con los muertos están ahí, digamos, ¿no? Sí. En esta canción que Sí. el final, ¿no? Sí, bueno, en la obra también tiene algo de lamento, de requiem. Digo, en lo particular, o sea, está atravesada también por la muerte de mi padre, que fue el año pasado, y que a mí se me aparece, yo un momento le digo a Daniel, mira, tú tienes una canción que yo estudiaba cuando estudiaba canto, en un momento estudié con algunas cantantes líricas, era Ocho Sati di Piagarmi, y yo me esa canción, y me decía, bueno, a ver, dale, ¿qué es esa canción? Me decía, o sea, ella, bueno, veo que ella es que con la que trabajamos la puesta en escena y es la dramaturgista de la obra, es como alguien con quien, eso, compartimos como mucho, como una dialéctica, un diálogo constante sobre la obra. Y entonces, como que, claro, la sensación de que a mí se me venía esa canción, pero, y claro, la obra dice, deja de lastimarme, bueno, yo la termino traduciendo y ahí aparece la composición final, la canción final, que la vamos a grabar, vamos, a pedido del público. Que la canción dice básicamente, deja de lastimarme, déjame morir. Es un aria de Alessandro Scarlatti del siglo XVII, del barroco, que le habla como a un amante despiadado, dice, ojos despiadados, ingratos, que me hacen sufrir, deja de lastimarme, déjame morir. Que fue muy interesante porque yo hablé con Susana Moncayo, que es una cantante lírica con la que hablé antes de llegar a Graciela O'Donnell, porque ella no pudo estar en la obra, entonces ella me recomienda trabajar con Graciela, y finalmente Graciela fue nuestra cantante lírica. Fue interesante con varias cosas que hablé con Susana. Digo, recuerdo en un momento cuando yo le cuento todas estas cosas y ella me dice, qué interesante, me dice, porque la voz lírica, ella canta lírico y también canta música popular. Me dice, la voz lírica es como un tubo. Me dice, la voz popular, me dice ella, me dice así, me dice, es como la corteza de un árbol. Entonces imágenes me dijo, y bueno, y la voz me dice, es una huella dactilar. Digo, sí, me dijo, no hay una voz igual a la otra, ¿no? Como qué interesante este hombre queriendo hacer la voz humana.
Y a la vez algo de, bueno, pero hay una pregunta sobre lo humano en sí, como en qué hace humano una voz, bueno, qué hace humano un ser humano también, digo, en este momento en el que también la cuestión de la máquina está, digamos, tan en el centro y que estamos todo el tiempo trabajando con máquinas, y también creo que el ser humano de alguna manera es una máquina biológica, y qué pasa con esta convivencia con las máquinas, digo, como, qué es lo que puede una máquina, cómo se comporta una máquina, cómo se comporta un ser humano, digo, como esas preguntas también aparecían. Pero volviendo un poco a esto de esta charla con Susana, y de Oche Sate di Piagarmi, ella me dice, bueno, igual ojo, me dice, porque en esa época, me dice, no solamente la canción me parece que está hablando de, o sea, como algo del sufrimiento y déjame morir, me dice, también tiene que ver con el orgasmo, me dice ella. Digo, digo, mira qué interesante. Me dijo, sí, me dijo, era una cosa un poco encubierta para la época, pero eso, me dice, deja de lastimarme, déjame morir. Me dijo, tiene más que ver también como déjame acabar. Yo dije, mira qué interesante, porque tiró esa data. vuelta a la obra. Sí, dijimos, entonces también hablábamos como algo de la voz en todo su potencial, como de el sufrimiento, el placer, la emoción, una pequeña muerte, ¿no? Claro, algo de la muerte y la vida, el dolor y el placer, como todo eso también estaba en juego un poco en este trabajo. Digo, y bueno, en particular, digo, lo voy a contar acá ya que estamos en esta charla íntima, pero digo, como respecto a la muerte de mi padre, cuando mi padre estaba muy enfermo y se sentía mal, ¿no? Nos decía todo, decía, yo ya, como que le estaban haciendo un montón de cosas y tratamientos para que pudiera seguir y que diálisis, dijo, yo ya viví, yo ya estoy, dijo, yo quiero morirme, ya está. Él decía eso como... Yo me recordé de eso. Y como una cosa de quiero liberar, o sea, libérenme, como déjenme ir. Y que en su momento para nosotros era muy doloroso, para la familia, pero a la vez como algo de, no sé, como que, digo, me parece que muchas cosas eran una persona muy difícil, como que ahí desplegó una sabiduría en sus últimos días, que fue como, bueno, estás pidiendo algo, ¿no? Como, él era médico además, y músico. Y yo me acuerdo en esos momentos también de cantarle, porque era como que estaba ahí, una persona que no paraba de hablar, te hablaba, callado. Como digo, todo algo que se reveló en ese momento para mí, como también algo de, bueno, el silencio, la voz, yo estaba con la obra, digo, todo eso que empezó como a ser... se integraba con la vida. Sí, digamos. se integraba con la vida de una forma como muy profunda y que, bueno, aparte con este equipo de gente que trabajo que sí, que podemos tener como ese nivel de diálogo también, porque... De sensibilidad. Sí, de sensibilidad común, porque compartimos obras y compartimos mucho la vida también. Y que... Nada, y después, como siempre, todo eso va más allá de lo... Bueno, o sea, como que todo eso se pone en juego porque inevitablemente uno está articulando todo eso porque es lo que te va sucediendo mientras haces una obra, pero después, bueno, tiene que armar sistema la obra. Digo, ¿no? Como algo de qué pasa con la obra, ¿no? Como cómo todo esto... Hacer obra después, digamos, ¿no? Como esto, cómo es una obra. Entonces yo digo, bueno, no sé, se me viene esta canción y yo me digo, bueno, a ver, dale, tráela. ¿Por qué? No, bueno, esto, bueno, a ver... Y la canción se convirtió también en un elemento, como decías, bueno, a ver qué pasa si esta canción, con esta letra, o sea, a mí también me sirvió como para anclar. Yo decía, ¿cómo anclar también? Porque todas estas ideas, sí, fascinantes, pero ¿qué hago? Sí. Te quería preguntar, bueno, yo la vi el año pasado, en noviembre, así Sí. que lo tengo muy fresco, tampoco creo que no leí Entonces, quería saber, los textos que eligieron, ¿qué son exactamente? ¿El texto? Los textos que dice Hugo. Sí, bueno. ¿Qué es? Hay algunos, esto, Manuel Eguía, yo le pedí que escribiera un texto sobre como explicando en términos muy como concretos es eso, claro. Sí, qué es Gladys, qué es este instrumento, y él escribió un texto muy largo que con Damiana lo leímos y lo editamos, y terminamos haciendo como frases, o sea, no sé, fue un trabajo y también después con Hugo y con Larky, me acuerdo ensayando ahí en lo del Soler, empezamos como a ya trabajarlo como muy rítmicamente, decíamos, bueno, a ver, modelo, me acuerdo de agarrar, saquemos como toda la narración, modelo matemático, glotis humana, glotis electrónica, órgano, acústico, eléctrico, y eso empezó a generar como una rítmica y empezamos a trabajar las canciones de ahí, a improvisar, yo tocaba el órgano, a ver, en términos musicales, tímbricos, yo tenía como la premisa de, bueno, ¿de qué habla esta obra? Digo, como voy a
limitar los elementos sonoros en ese sentido, y decir, bueno, órgano, voces y Gladys, los tubos, el aire, procesos electrónicos, y eso es todo lo que hay, digamos, no. Yo no estuve en la obra, pero ella me contó y me interesó porque somos las dos de la maestría de ópera experimental, bueno. Erika y ella también, entonces vine, ¿no? Y ahora estaba escuchando, me pareció muy interesante el abordaje y todo, digo, en el fondo todos los instrumentos Gladys o cualquier otro es una voz humana, porque va a depender de tu voz que improvisás, de ese momento de sensibilidad, es una voz humana. Y yo, mi idea, ¿no? Me hacía la idea de que todos ustedes había como una fundamental que en el sonido y eran armónicos, y que toda la obra, no te digo lo que me llega, ¿no? Y que toda la obra era la voz de todos y formando una voz coral. Bueno, que es bastante, o sea, Sí, que los abordajes a la pregunta de la voz finalmente se llega a una voz, digamos. Claro, y que cualquier instrumento que vos interpretes desde tu sensibilidad, de lo que te pasó, de lo que venías con tu historia, va a estar cargado. Y cualquier Gladys o el instrumento que va, esa es la voz humana, ¿no? Cómo pasa a través de tu sensibilidad. ¿No? Bueno, Digo, ¿no? Sí, no, pero sí es interesante lo que decís, porque quizás ahora que tenemos la posibilidad de decir, bueno, la inteligencia artificial puede replicar una voz, digo, así como, no sé, quizás en 200 años haya robots que sean quizás iguales a un cuerpo humano y vos no puedas distinguir uno de otro, hay películas que ya lo muestran, así que es probable que pase. Bueno, ¿qué es lo humano? Es como quizás algo del, claro, la voz como algo, como una cosa que en realidad tiene que ver como, sí, esto que decís vos, ¿no? Como se habla como de la voz de una escritora. O de un escritor, ¿no? Como que es la voz que va más allá, tiene que ver con un sonido, pero tiene que ver... Sí, perdón, como que la obra es una voz ya. Sí, también, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros que estábamos en ópera experimental, todo el tiempo caminamos sin saber qué era la ópera experimental, y la otra vez estábamos viendo unos documentales de una investigadora y decía, bueno, la investigación es la obra, la investigación es la ópera, la investigación en sí misma es la obra y es lo experimental. Entonces, digo, sí, claro, entonces ya esto mismo es la voz, todo esto es la voz. Sí, exacto. Sí, algo, sí, bueno, que también como realmente un interés y un amor muy fuerte por el proceso del trabajo, ¿no? Como quizás que tiene que ver con eso, con una investigación que te va llevando con todas estas preguntas a lugares. Como que las preguntas son conductoras, estas historias, imágenes, la canción que aparece, porque, digo, todo eso como, digamos, va articulándose, sí. Sí. Quizás eso podría ser un poco la ópera experimental, ¿no? Como un eje de trabajo que está más centrado en lo procesual, ¿no? Como... Sí, total. Y que sea eso, por ahí no llegas a una conclusión. Es que claro. Sí, bueno, porque la materia es el proceso, digamos, ¿no? La verdad que decía yo publico para dejar de corregir. Claro, sí, que también el objeto a veces es el performer, digo, el experimental. Total. Sí. ¿Querés hacer una más? ¿Te parece? Es el perímetro. En realidad no sé si es una pregunta, porque él me disparó algo que estuve hablando hoy de la mañana. Yo tengo dos hijos con autismo. La mayor tiene una cosa que se llama ecolalia, que no sé si saben lo que significa, que es estar repitiendo todo el tiempo lo último que escuchó por lo general en lo que está viendo en el teléfono o en la tele. Entonces su voz es siempre emulando otra cosa. Y hoy me hicieron una pregunta en el laburo sobre algo de los chicos y les conté sobre un estudio que hay sobre el autismo y la fiebre. Entonces yo les decía, cuando los chicos tienen fiebre, la mirada, ahora estoy linkeando con lo que dijo él, la mirada se transforma, es como que la fiebre saca síntomas y son las veces que ves que te miran posta, pero con la voz, sobre todo mi hija más grande que tiene ecolalia, yo también escucho una voz más humana con fiebre. Entonces empiezo a pensar, digo, qué loco cómo estamos todo el tiempo como intervenidos por el exterior y me resulta interesante pensarlo así, porque aparece un sonido que no aparece cuando, bueno,
vidas Bueno, cotidianas. interesante lo que decís, porque quizás es verdad que nosotros en la obra trabajamos con algo de ciertas como afecciones, ¿no? Como algo de como cómo te afecta, no sé, como distintos estados. Y la voz, como eso, o sea, como el sonido se transforma, y digo, como un poco lo que vos estás diciendo, ¿no? Como, digo, algo que en realidad, o sea, nosotros pensamos como eso, la voz como materia, ¿no? Como un poco, es un poco la premisa también de la obra, la voz como materia, como experimento. Y claro, cómo se ve afectada y cómo se modifica. En función de. Sí. Digo, esta performance, porque yo creo que hay que. Eso. Cuando vos estás viendo otro tipo de obra de teatro, por lo general yo me doy cuenta que yo voy por colectora siempre. Por lo general voy pensando algo de mi propia vida. Acá logran algo del aquí y el ahora. Yo no estoy pensando en nada, pero no me entra un estímulo de otra cosa. Me parece que ahí está el punto. Y es súper interesante, pues. Nada, Bueno, cuesta un montón. Lo de la voz procesada, ¿no? Como que quizás no exista tal cosa como la voz humana, ¿no? Digo, como que en realidad hay un punto donde la voz está atravesada por determinados procesos que son mediáticos, políticos, no sé, una serie de cosas que quizás hagan que no sea posible por eso pensar en que existe algo puro como la voz humana, sino que toda voz es una voz procesada y ponerlo por proceso en otro lugar. No, y algo sí, yo cuando venía para acá pensaba, se me venía Donna Haraway, ¿no? Cuando ella el manifiesto Cyborg, y que habla un poco de esto de lo natural y lo artificial, como de empezar como de romper estos binarismos de lo artificial y lo natural, hombre y mujer, lo humano, la máquina, como pensarse como cyborg, como pensando un poco, yo decía, bueno, hay algo de esto también en la obra, porque cuando ella canta tiene la voz procesada, y Gladys, que también es un instrumento como es un poco una síntesis del trabajo, porque es como un híbrido, ¿no? Entre, bueno, un intento de voz humana y parlantes, y digamos, hay algo de esto de la convivencia con las máquinas que en este momento nos están modificando como humanos, porque pensamos de otra manera, nos vinculamos de otra manera, y eso es así. Digo, podemos pensar los problemas de eso, pero también, o sea, un poco lo que ¿no? dice Donna Haraway, es como si, bueno, esto nos permite construir también nuevas identidades, como pensando nuevas narrativas, nuevas posibilidades, digo, nosotros que hacemos este tipo de cosas, digo, más allá de todos los, sí, seguro, los problemas y catástrofes que pueden suceder, pero porque eso, el ser humano, depende de qué agarre y quién lo agarre, bueno, ya sabe cómo es. Pero digo, hay un potencial también ahí y una como una nueva forma también de quizás de expandir lo humano en algún punto, que es así, digamos, no, como quizás más que pelearnos con eso tenemos que pensar también cómo aprender un poco lo que, no sé, pienso en este documental de hackers que yo recomendé en el boletín, pero porque que me encantó eso, como que hay uno de ellos que son hackers de Argentina, y uno de ellos dice, bueno, hay una utopía posible, digamos, no pensemos todo como un escenario, o sea, hay un escenario distópico respecto de lo que está pasando con las máquinas y la cuestión de la vigilancia y todo lo que ya sabemos y que post pandemia incluso cada vez es más aterrador. Y esta cuestión de la réplica, me decís, bueno, claro, ya no sabes con qué confiar, porque sí, tranquilamente puede alguien en un video hablarte y no ser quien te puede imitar su voz, sus caras, digo. O sea, es un mundo que hay que empezar a decodificar de maneras, o sea... Pero a la vez decía, bueno, pensemos cómo podemos también manejar estas herramientas y que hay como él decía, como una utopía posible. O sea, me parece como interesante pensar algo de eso. Buenísimo. Bueno, estamos acá, ¿no? Bien. Bueno, un aplauso, fue.